Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Preguntar, bueno, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, bueno, pues van 777 feminicidios, a diferencia, bueno, por ejemplo, del mismo periodo en 2018 iban 726, pero más allá de las cifras, ¿sí tienen identificados cuáles son los indicadores específicos de las causas de este tipo de feminicidios? ¿Cuántos, por ejemplo, mujeres han sido víctimas de este delito en sus propias casas, para saber también qué impacto ha tenido, por ejemplo, el tema de campañas que han emprendido en este gobierno, como la de Cuenta Hasta 10, si considera la secretaria de Gobernación si ha sido efectiva este tipo de campañas. Y bueno, pues también preguntarles qué hay del análisis que pudieron haber hecho en torno a los resultados para saber si este gobierno va a impulsar una fiscalía que únicamente esté dedicada a este tipo, de atender este tipo de delitos, porque es más que claro que no son las mismas causas que los de un homicidio, que no feminicidio, por supuesto. Preguntar primero eso a usted y a la secretaria. Gracias. Sí, bueno, en lo general, decirles que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio, a mujeres y a hombres, que se les rechazaba, el solo calificar a los jóvenes, mujeres y hombres, como ninis, que ni estudian ni trabajan, y no hacer nada por ellos. En fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario, y todo esto es lo que estamos cambiando, atendiendo las causas que originan la violencia. ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces, sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y una cosa que es muy importante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores, ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad.
Eso hace la diferencia. Por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando. Nada más que es un proceso, porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra las mujeres. Sobre lo otro, Fabiola, señor sí, presidente, que por es la favor. comisionada. Gracias, presidente. Permiso, presidente. Efectivamente, la causa de las violencias que ocurren en contra de las mujeres son multifactoriales, principalmente problemas de exclusión económica, culturales, sociales, históricas, y efectivamente fue precisamente durante el periodo del modelo neoliberal cuando se dispararon las cifras de las muertes violentas de mujeres y los feminicidios que fueron tipificados posteriormente. Y bueno, señalar que en ese sentido, reconociendo esta situación, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, nos hemos dado a la tarea de trabajar de manera conjunta con las fiscalías especializadas y con las fiscalías generales en las entidades federativas, porque es ahí en donde se puede realmente atender y prevenir una serie de delitos que ocurren en contra de las mujeres, de tal suerte que en los últimos meses hemos realizado alrededor de 30 sesiones de las mesas técnicas de acceso a la justicia en 14 entidades de la República, particularmente en Veracruz. En la Ciudad de México fue encabezada por la jefa de gobierno el arranque de estas mesas técnicas. Nos hemos reunido en Sonora, en Tabasco, en Morelos, etcétera, directamente con las y los gobernadores y con los fiscales en las entidades. Y hemos visto 3 temas que son centrales y que tienen que ver con la revisión de los feminicidios. Una, la manera en la que se están entregando las órdenes y medidas de protección, porque necesitamos garantizar que las mujeres que se atreven a romper el silencio porque están viviendo algún episodio de violencia, una relación de violencia, tengan la protección del Estado y de las instituciones. Las medidas de protección también, incluidas las medidas cautelares para que se les pueda brindar protección y seguridad. Y un segundo tema tiene que ver precisamente con la pregunta que usted hace, que es cómo se están abordando los feminicidios. Y nosotros les hemos dicho a las fiscalías especializadas que es indispensable garantizar que cada muerte violenta de mujer sea iniciada como un feminicidio, porque así lo establecen los protocolos, porque así lo establece el modelo de protocolo latinoamericano y porque hay razones de género cuando ocurre una muerte violenta de una mujer. Entonces hemos estado revisando eso. Como ustedes saben, todavía en los códigos penales estatales está la figura de homicidio doloso en el caso de muerte violenta de la mujer, pero en todo el país ya existe la figura de feminicidio y nosotras hemos estado insistiendo muchísimo en las fiscalías para que las y los ministerios públicos integren esa investigación como feminicidio. Y un tercer tema, señor presidente, que tiene que ver con la naturaleza, los principios de la cuarta transformación, que tiene que ver con la atención a quienes más lo necesitan, con la atención a las y los excluidos de siempre, con la atención a los más vulnerables, tiene que ver con la identificación de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Esto es algo que no se había visibilizado en otro momento y que nosotros consideramos que es fundamental porque son al final las víctimas indirectas de estos delitos y necesitamos garantizar su protección y garantizar su seguridad. En muchos casos, estas víctimas indirectas están a cargo de las abuelas maternas, pero también hay algunos casos en donde ellos quedan, digamos, su manutención en manos de la familia paterna, que en muchos casos fue la víctima, el victimario
de desafortunado feminicidio. Entonces hemos brindado protección y hemos estado trabajando en un protocolo que ya se emitió. Y también decir algo que es fundamental. En este periodo, el Estado no es el problema, el Estado es la solución, y las instituciones de este Estado, de la Cuarta Transformación, fortalecidas, tienen la posibilidad también de contribuir a eliminar las violencias en contra de las mujeres. Y terminaría diciendo, señor presidente, compañeras, compañeros, que los programas prioritarios de este gobierno están contribuyendo sustancialmente a disminuir los niveles de violencia, porque se acortan las brechas de la desigualdad y las mujeres sobre todo están teniendo mayores posibilidades de salir adelante sin tener una relación de dependencia con las parejas, que en muchas ocasiones es lo que les impide salir del círculo de la violencia. Y finalmente señalar también que uno de los temas centrales que hemos identificado tiene que ver con la impunidad, porque en el delito de feminicidio solamente el promedio nacional solamente se llega a una sentencia, a una condena en el 50% de los casos, pero tenemos algunas entidades en donde la impunidad alcanza el 98%. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer y tejer fino con las fiscalías y las fiscalías especializadas para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, pero también de manera central decir que queremos llegar a tiempo, que queremos llegar antes de que ocurra un feminicidio, que queremos llegar antes de que ocurra la violación a una mujer, que queremos llegar antes de que ocurran lesiones dolosas en contra de las mujeres y las niñas, y por esa razón estamos desplegando, como ya lo explicó la secretaria Olga Sánchez Cordero, medidas de prevención. Eso sería mi parte, señor presidente. Gracias. Si me permite la secretaria de Gobernación, por favor, esta pregunta. ¿Qué han encontrado ustedes, por favor, qué han encontrado ustedes como autoridades federales, ahora que hablaban, decían que, bueno, pues el Estado es la solución, no es el problema, pero qué han encontrado, por ejemplo, con algunos estados cuando vemos que hay gobernadores, por ejemplo, el de Puebla hace algunas semanas, digo, cómo olvidar, cuando dijo él que las mujeres no desaparecen, sino que se van con el novio? ¿Qué encuentran ustedes con ese tipo de situaciones que se mencionan, pues desde puestos importantes? Las mujeres se enfrentan, si de entrada el gobernador dice eso, ¿qué dirán las fiscalías? Pues ahí prevalece la cultura patriarcal y la recriminación a la mujer, desde luego desde una posición de gobierno. Yo estoy totalmente en contra de que se recriminalice a las mujeres, y menos por algún tipo de funcionario. Efectivamente, creo que este tipo de manifestaciones y de expresiones a nada pueden abonar para ir caminando en un cambio de mentalidad y en un cambio también de actitud y de reeducación, no solamente de todos los integrantes de una familia, de los jóvenes, sino también inclusive de los propios funcionarios, que vayan cambiando su mentalidad en razón de tener una perspectiva de género en todas sus expresiones y no la revictimización de una mujer. Eso de que se fue con el novio y ese tipo de situaciones, pues no hay que permitirlas.